Bien, iniciamos el vídeo respecto al punto, bueno, 1.4 del tema 2. Ya sabéis, el apartado 1 se centra en las placas base. Dentro de este apartado 1 pues tenemos el punto 4 que va a dedicarse, vamos a hablar de los buses y los slots de expansión dentro de la placa base. Este apartado lo vamos a dividir en dos vídeos porque tiene una duración importante. El segundo vídeo incluiremos el apartado 5 que es más reducido. Bien, ¿qué son los buses? Bueno, pues los buses de un sistema o de una placa base son esas pistas, esas líneas que vais a ver alrededor de los chips, alrededor de las ranuras. Es decir, aquí alrededor del chip salen, pues para cada puntito, imaginaros, esto es la parte de abajo de la CPU, para cada punto salen unas líneas y esas líneas son los conductores, los cables eléctricos, imaginaros, que en este caso son pistas dibujadas sobre la placa de circuito, y comunica la CPU con el resto del sistema. En este caso esos son los buses de la CPU. Hay buses dentro de la placa de cualquier... Acordaros, por ejemplo, en este, fijaros, aunque no se ve bien por el color y demás y que no estamos lo suficientemente cerca, si le diéramos la vuelta a la placa se pueden ver mejor, pues todo está lleno de pistas, que son líneas que comunican los distintos componentes. Bien, ¿qué transmiten las pistas? Aquí lo dice bits, en definitiva. Trabajamos en binario, unos y ceros, y se transmiten bits de un punto a otro, es decir, la CPU transmite, recoge de la memoria bytes, que son secuencias de bits, entonces van a través de esas líneas la información. ¿Cómo se identifica un bit? Pues cuando una línea tiene una tensión eléctrica, por ejemplo, es una simplificación, pero puede ser válido, porque puede haber distintas formas de transmitir un 1, pero normalmente cuando la línea tiene tensión es un on es encendido en inglés, y eso es interpretado por la CPU como que tiene un 1 en esa línea, en ese cable, digamos, ese conector, ese punto donde la CPU comprueba. Cuando no tiene tensión eléctrica, que equivale a un off, un apagado, entonces eso sería un 0. Pues así de sencillo es la transmisión a través de estas líneas. Aunque tienen longitud cada pista de estas, realmente porque la velocidad de transmisión es tan alta, es inmediato, es decir, en un extremo se pone tensión y llega automáticamente al otro muy rápidamente, porque estamos trabajando con señales eléctricas que se transmiten con mucha rapidez. Bueno, respecto a los buses, tenéis que entender algunos conceptos. Bueno, son sencillos, pero podéis encontrarlos a la hora de buscar en internet y a la hora de ver especificaciones. Pues entended que de manera general los buses, a la hora de transmitir la información, pues tienen distintas formas de hacerlo y según, digamos, distintos parámetros de medir, porque, bueno, depende de cómo lo hagamos estas categorías, pues hablamos de unas cosas o de otras. Por ejemplo, ahora estamos hablando de transferencia o transmisión serie y paralela. ¿Esto qué significa? Bueno, ahí tenéis unos esquemas. Transmisión en paralelo, lo que queremos decir es que los bits se van a transmitir de golpe varios bits a la vez. Es decir, si yo tengo que transmitir un byte, que son 8 bits, no transmito primero el primer bit, luego el segundo, luego el tercero, el cuarto, hasta el 8, sino que transmito los 8 bits de golpe. 8 bits de golpe. Claro, para transmitir 8 bits de golpe necesitamos 8 líneas, 8 pistas. Cada una tendrá un bit y llegarán a la vez. Tienen que estar todas muy sincronizadas, llegan a la vez. Realmente la latencia, que es el retardo en llegar a un bit, puede ser despreciable, puede ser pequeño y se llega prácticamente a la vez, pero el hecho de necesitar varias pistas es imprescindible para una transferencia en paralelo. Claro, estamos hablando de 8 bits, si hablamos de 64 bits, que es lo que suelen manejar las CPUs actuales, pues hablamos de un bus paralelo de 64 bits, 64 pistas o 64 líneas de transmisión. Ese sería el esquema. Dispositivo 1 se comunica con el 2 tenéis ejemplo de 8 líneas a la vez,
Y aquí pues también es otro dibujo para intentar entender que va un bloque de 8 a la vez. En serie, pues como podéis imaginar, si no estamos en paralelo, está en serie, y en serie es una sola línea para datos y se transmite, digamos, bit a bit, que es lo que dice aquí. Primero un bit, luego otro, luego otro, luego otro. Y a menudo en este caso se suele utilizar dos líneas, una para un sentido y otra para el otro sentido. Es decir, cuando quiere transmitir el 1 utiliza este y este recibe por esta línea, mientras que el 2 transmite por la segunda, la línea de abajo, y el 1 recibe por esa línea de abajo. Es decir, dos líneas, pero solo un bit en cada momento. Aquí tenéis el dibujo, cómo se descomponen los bits que se van a transmitir para ir entrando por ese embudo uno a uno. Bueno, una primera impresión que podéis tener de esto es que lo mejor es el transferencia en paralelo, puesto que se transmiten más bits a la vez. Eso aparentemente es cierto, realmente es cierto que se transmiten más a la vez. De todas formas, en la práctica vais a ver muchos buses en serie y el bus paralelo se sigue utilizando, pero tendrá ciertas aplicaciones uno u otro. El bus en serie ha ido ganando con el tiempo implementaciones, puesto que el paralelo tiene un problema, que es que al utilizar muchas líneas y estar estas muy juntas, se produce un fenómeno de interferencia electromagnética donde afecta una línea a la otra y puede hacer que se pierdan bits, o que esa interferencia, digamos que producen tensiones unas a otras o provocan corrientes eléctricas entre una y otra, se afectan, digamos, pues que cambien lo que es un 1 y lo convierten en un 0. Se pueden dar situaciones extrañas, sobre todo cuando se trabaja a frecuencias tan altas. Las frecuencias son las velocidades de transmisión, o marcan las velocidades de transmisión de los buses. Entonces, últimamente se tiende a hacer buses serie que son más sencillos y que se han podido cada vez mejorar más y permitir velocidades más altas. Bueno, pues ya digo que hay que tenerlo todo en cuenta. No obstante, la transferencia en paralelo sigue utilizándose bastante también. Bueno, otro concepto que debéis tener en cuenta de las transmisiones es la distinción que se hace según el sentido de la transmisión o la dirección, digamos. Bueno, hablaríamos más del sentido de la transmisión. Entonces, si tenemos un transmisor, un receptor, si solo hay un sentido, que es que el transmisor sea este y el receptor este, como veis por ejemplo aquí en este esquema. Es decir, que el receptor, que hace el receptor, nunca transmite, esto se llama, lo que hay en medio, el canal de transmisión, siempre va en una dirección de este a este. Se llama un sistema simplex, donde uno emite y el otro recibe. Ejemplos en ordenadores ahora mismo, no recuerdo exactamente. Bueno, el símil más claro que se me ocurre es la transmisión, por ejemplo, de televisión por ondas, que tenemos en las casas, normalmente una antena, y esa recibe. ¿De dónde recibe? De un repetidor que está en la montaña. El repetidor es transmisor y nosotros somos receptores. Nunca emitimos, nuestras antenas en los edificios no emiten, luego eso es un sistema simplex. Luego la siguiente evolución sería un sistema half duplex, de medio. Half es medio, duplex, ya es doble, ya no es simplex, ya no hay un solo sentido, sino que habrá los dos. Como veis aquí, cualquiera de los dos componentes o dispositivos hará transmisión o recepción, pero normalmente solo existe una línea en medio. Aunque dibujemos dos flechas para indicar que hay dos sentidos, normalmente aquí el canal es único. ¿Qué significa que el canal es único? Que solo tenemos un medio por donde transmitir la información, con lo cual el half duplex, el problema que suele tener es que no se puede hacer transmisión y recepción a la vez. Es decir, este dispositivo o transmite o recibe, este dispositivo o transmite o recibe. Es decir, se sincronizan para que en el momento que este transmite, este actúe como receptor y viceversa. Con lo cual, en el medio de transmisión, en el canal de transmisión, o se está produciendo este sentido o se está produciendo este otro, pero no los dos a la vez. ¿De acuerdo? Entonces se habla de half duplex. Y ya tenemos finalmente el más completo, sería el full duplex,
que sí que se puede transmitir en ambos sentidos simultáneamente, es decir, ya no es el half, que es medio, sino el full, que es todo, duplex, que se puede transmitir a la vez. Este es el caso de las redes, por ejemplo, la conexión a la red que te permite transmitir y recibir a la vez. Son conexiones full duplex, que se suele decir. Bueno, pues los buses, a veces también os encontraréis con especificaciones de buses donde habla que si es full duple o half duple o simplex. Bueno, continuamos pues, una vez he hablado de los tipos de transmisión y demás, pero vamos a ver qué ahora componentes hay dentro de los buses. Que bueno, siempre hablamos de manera general, ya digo, luego según el tipo de bus puede haber diferencias, pero por ejemplo, bueno, normalmente los buses ya sabéis que son pistas, y estas pistas no todas contienen información, datos, digamos, de la memoria, por ejemplo, o datos que haya que sea información en sí, sino que existen líneas, pistas, que tienen otras funciones. Bueno, lo que quiero decir, en definitiva, que las líneas se dividen en tres tipos. Un conjunto de líneas que son de datos, que por ejemplo, si nos vamos a referir al tráfico de información entre CPU y memoria, que ya lo hemos hablado, donde la CPU va a la memoria, recoge instrucciones, recoge datos y trabaja con ellos. Bueno, pues en ese caso, las líneas que unen la CPU con la memoria, claramente hablamos de datos, de líneas que son específicas de datos, que son aquellas líneas por las que van las instrucciones o los datos que se leen o escriben desde hacia la memoria. Es decir, hay una serie de líneas, por ejemplo 64 líneas, que son las que contienen la información que recoge de la memoria. Por ejemplo, cuando lee el CPU, recoge de esas celdas de memoria, de los bits que hay en las posiciones de memoria, y las recoge y los carga en esas líneas. Luego hay otras líneas que son de direcciones, donde van las direcciones de memoria, es decir, los datos, líneas específicas para datos, concretas para datos, y otras líneas cuyo significado es escribir ahí direcciones de memoria. Es decir, yo quiero acceder a la dirección 1500 o 2678. Bueno, pues se pone en el bus de direcciones, que se dice, en las líneas donde pones la dirección, y te pones a leer en las líneas de datos para recuperar el dato que hay en esa dirección de la memoria. Y por último hay otras líneas de control, unas líneas que son para controlar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener datos, puedo tener direcciones, pero tengo que saber qué quiero hacer con eso. Es decir, yo soy, por ejemplo, la CPU, quiero comunicarme con la memoria y puedo hacer varias cosas. Una es leer, pero hay otra que es escribir. ¿Quién le dice al bus o al otro dispositivo que voy a leer o voy a escribir? ¿Quién le dice a la memoria, oye, quiero leer, o escucha que quiero escribir? Pues es el bus de control, que llamamos las líneas de control. En el control ponemos unos bits que le decimos, escribe estos datos en estas direcciones. Entonces, gracias al control podemos hablar, comunicarnos entre los dispositivos y decirle qué hacer con los datos y con las direcciones. Es decir, el bus de control permite mandar órdenes hacia los demás dispositivos para activarlos, ¿no? También, pues eso, son señales eléctricas que permiten activar dispositivos. Por ejemplo, una instrucción de un programa requiere leer de un disco duro un fichero y a través de la línea de control se mandará la orden de lectura al disco. Es decir, la línea de control nos dice, queremos leer sobre este dispositivo y se lee. Bueno, también decir que una de las líneas de control es la señal de reloj, el CLK o clock del inglés, que ahora detallaremos un poco más. Mirad, este esquema es válido para bus de control, address o data. Address son direcciones, control, data son datos. Si buscáis en internet, bueno, pues ese esquema se repite mucho, fijaros. Bus de direcciones, a ver aquí, buscáis bus de datos, dirección y control. Y fijaros, bus de direcciones para la memoria, para los elementos de entrada, salida y direcciones. Bus de control sobre memoria, sobre datos. La CPU, es decir, se va comunicando con muchos elementos a través de esas buses de direcciones, buses de control, buses de datos, que, bueno, van en las propias pistas en sí, líneas. Más allá de que entendáis que están, pues no, y su funcionamiento no vamos a entrar, pero que es importante que conozcáis internamente en qué consiste cada bus, los buses, vamos.
Y como decía, tenemos las líneas de reloj, la línea de reloj, que, bueno, pues vamos a hablar un poco de esa línea de reloj que es interesante conocer. Claro, ¿por qué es interesante conocer el reloj? ¿Qué es esto del clock o CLK o línea de reloj? Es la velocidad del bus. Es decir, los buses, una de sus líneas, como he dicho antes, suele contener una señal. Una señal es una secuencia periódica. Una secuencia periódica es algo que se repite en el tiempo y lo hace a una frecuencia. Una frecuencia es cuántas veces por segundo se va a repetir esa señal, esa secuencia. Como hablamos en digital, veréis, ahora os mostraré una secuencia para que lo entendáis, son secuencias de encendido y apagado. Y aquí es importante saber cuántas veces se va a repetir esa secuencia por segundo. Y eso es lo que se denomina hercio. Hercio es una medida, una unidad de medida de la frecuencia. Fijaros, una señal periódica significa que se repite siempre la misma. Y ya digo, lo importante es saber con qué rapidez se repite. Y lo siguiente importante, lo que hay que entender es que esa señal de reloj es la que marca los pasos a los que los demás dispositivos van a ir. Es decir, nada puede ir más rápido que esa velocidad de reloj. Ella es la que da la sincronización o da los pulsos, los ritmos a los que hay que trabajar dentro de un sistema. Como si dijéramos una analogía con el corazón, que tiene sus pulsaciones, y solo cuando hay pulsación hay actividad. Algo así. Es decir, solo cuando hay pulsación pues llega sangre a las células y se producen fenómenos orgánicos, biológicos dentro del cuerpo humano. Bueno, pues solo cuando la señal de reloj activa o cuando tiene cambios es cuando se puede hacer algo. Muy bien, bueno, pues esa es la idea de que la velocidad de la señal de reloj marca la velocidad de nuestro ordenador a las frecuencias a las que puede trabajar. Fijaros, aquí tenéis, por ejemplo, un bus que tiene una señal de reloj de 1600 MHz, significa que puede efectuar 1600 millones de transmisiones o de acciones en general, de operaciones en un segundo. Es decir, viendo esa señal de reloj ya tenemos una relación, bueno, de lo que la velocidad a la que puede trabajar el sistema. Los buses tienen velocidad de reloj, que es la que marca la sincronización entre los dispositivos conectados al bus. Esta es la imagen que quería mostraros de una señal de reloj. Esto será, por ejemplo, la señal de tensión eléctrica, la electricidad que se activa o no se activa. Fijaros, esto es un on, está arriba, un off sería abajo, on, arriba, abajo, es decir, fijaros que se va repitiendo, encendido, apagado, encendido, apagado. Lo importante es en el tiempo cuántas veces repite. Aquí no lo pongo, pero imaginaos que hay un segundo y contáis 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí llega el segundo. Es decir, aquí hubiera un segundo, pues diríamos, tenemos 5 repeticiones por segundo. Pues esa es la velocidad a la que puede ir nuestro bus y a la que se sincronizan todos los elementos. Más rápido de eso no puede ir el sistema, con lo cual ya tenéis una medida de la velocidad de vuestro ordenador, sabiendo, o por lo menos del bus que tenéis en vuestra placa base, o se conecta a la CPU al mismo, y con lo cual el CPU sabéis su velocidad condicionada por ese bus. Internamente la CPU tiene un bus también y es el que fuerza la velocidad interna o limita la velocidad interna de la CPU también. Bueno, pues ya digo, esto es una señal en función del tiempo, las tensiones eléctricas, cómo van cambiando, es una típica señal de reloj. Esto es como una función más, imaginaros una señal que, bueno, aquí no he puesto la cantidad, pero pueden ser 5 voltios, se activan, 0 voltios, 5, 0, 5, 0, etc. Bien, pues ya digo que entre un dispositivo 1 y un dispositivo 2, es decir, esto podría ser la CPU y este puede ser la memoria, va una línea que se llama reloj y entonces trabajan dispositivo 1 y dispositivo 2, van entre ellos comunicándose a los golpes, a los cambios que produce el reloj. No lo he comentado aquí bien esta explicación, lo que viene a decir es que cuando hay un cambio en el reloj, fijaros, cuando pasa de 0 a 5, si fuera esto 5 a 1, imaginaos 0 bits o a 1 bit, pero bueno, normalmente esto es una tensión eléctrica, se puede hablar de 5 voltios, por ejemplo. Cuando pasa de 0 a 5, ese
cambio, ese es el golpe, y ahí se puede hacer algo. Se activa. Cuando baja también se puede hacer algo. Cuando vuelve a subir se hace eso. Por eso digo que van sincronizados a este. Y es cuando se van a poder comunicar. Cuando hay un cambio en el reloj, yo sé que tengo que leer del dispositivo de la memoria, por ejemplo, el dato. Cuando baja, el dispositivo de la memoria me lo escribe. Es decir, todo va a golpes de reloj. Pues por lo tanto, a más velocidad de reloj, más hercios o megahercios, que mega ya sabéis que es el millón, mayor será la velocidad del bus. Muy bien, pues eso es la señal de reloj por un lado. Ahora otra especificación interesante del bus, otra característica es el ancho de bus. Bueno, el ancho de bus es lo que hemos hablado antes en la transmisión paralela. Es decir, es muy típico de los buses, esto es típico de los buses de transmisión en paralelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuántas líneas tenemos para datos. El bus de datos, cuántas líneas contiene. Entonces, el ancho de bus, el bus width, es cuántas líneas hay para datos. En transmisión serie se puede hablar, pero realmente no es significativo, puesto que solo se transmite bit a bit. Pero en el bus paralelo sí que es importante, puesto que si tengo, por ejemplo, 8 líneas de datos, pues el bus width es ancho en inglés, pues será 8. ¿Cuántas líneas son de datos que transmiten a la vez? Claro, eso es interesante, puesto que unido al ancho de bus y a la velocidad del bus, del reloj, se puede obtener la velocidad de transferencia del bus, throughput, es decir, los bytes transmitidos por segundo. Si el bus es paralelo, como estamos diciendo, multiplico cuántos bits se transmiten por segundo. A ver, si el bus fuera serie, también me vale, solo que transmite una línea, el ancho de bus sería 1. Entonces se multiplica por la velocidad del reloj y nos da cuántos bits transmitimos por segundo, es decir, o bytes, si son cada 8 bits es un byte, dividiendo los bits entre 8 nos da los bytes. Y entonces ya tenemos ahí la velocidad en bits por segundo o en bytes por segundo, que es un factor muy importante para comparar buses, comparar placas, etc. Aquí tenéis un ejemplo. Dice, imaginemos un bus con las siguientes características. Una frecuencia de 100 MHz, un bus de datos de 64, es decir, el ancho de bus sería 64 bits y la velocidad del reloj 100 MHz. Bueno, significa que realiza 100 megatransferencias cada segundo. Es decir, 100 MHz significa 100 megaciclos por segundo. Ciclos son repeticiones por segundo. En cada repetición el bus, la comunicación se puede hacer algo. Cada vez que cambia el reloj se puede hacer algo. Ojo, cada vez que cambia el reloj, antes decía que subiendo y bajando. Aquí no estoy contemplando la subida y la bajada, sino el bloque entero, tanto subiendo y bajando 1. Eso sería 1. Pero bueno, en mucho detalle, eso se nota sobre todo en las memorias tipo DDR, sí que hablan que utilizan los flancos. Los flancos son la subida y bajada. A ver, os los vuelvo a comentar. Aquí una repetición, no lo he comentado, una repetición es esto que baja y esto que sube es 1. ¿Por qué? Porque esto que está abajo y esto que está arriba es 2. 3 repeticiones, 4, 5. ¿Me entendéis? La idea es que estos bloques se van repitiendo. Se van repitiendo. Entonces, cada vez que se produce una repetición, hago una cosa. Hago una aquí, otra aquí, es decir, cuando llega a este punto, imaginaos, habré hecho 2. Sin embargo, si puedo aprovechar la subida, este cambio, y la bajada, puedo doblar las acciones por repetición, puedo hacer el doble. Eso es típico de las memorias DDR, que lo veremos más adelante, pero voy a pensar que cada repetición es una acción, una transmisión, algo que puedo hacer, no doble, sino solo una. Bueno, pues según esa idea, si la frecuencia son 100 MHz, significa que puedo hacer 100 millones de cosas por segundo, en este caso transferencias en el bus. Si cada vez en el bus yo meto 64 bits, es decir, cada transferencia lo que se van a hacer es enviar o recibir 64 bits, que 64 bits son 8 bytes. Lo que estamos diciendo que en un bus de 100 MHz vamos a poder transmitir, si multiplicamos 100 millones por 8 bytes, cada transferencia 8 bytes, estamos diciendo que podemos transmitir 800 bytes cada segundo, que se representa como bytes partido segundo,
o también 800 B mayúscula PS. Si fueran bits serían B minúscula, ojo con eso. Estamos hablando de bytes por segundo, 800 bytes por segundo, me he equivocado, 800 millones, aquí me falta la M de megas, ¿vale? Hay que corregir esto, en la presentación lo corregiré. 800 millones de bytes por segundo, 800 millones de bytes por segundo, con la escrito así, BPS. Entonces es importante ese bus de datos, esas frecuencias, para saber la velocidad del bus. Y bueno, hasta aquí voy a hablar de buses en este vídeo. Vamos a continuar en un siguiente siguiente vídeo para seguir hablando de buses y slots y abordar el punto 1.5 del tema 2.